Guatemala, el país de donde emigró mi familia a los Estados Unidos hace más de 50 años. Guatemala es un país rica en cultura y la naturaleza que se encuentra en esta tierra es increíble. Después de esperar tanto tiempo, hoy es el día que viajamos a Cobán, Guatemala desde Los Ángeles y los voy a compartir este viaje con ustedes. Acompáñame a viajar a Guatemala. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. Hoy estoy adentro del aeropuerto de Los Ángeles porque hoy comenzamos un nuevo aventura. Hoy estamos volando a un país que ya tengo mucho tiempo queriendo conocer, pero por varias razones más ahorita por todo lo que está pasando en el mundo no podría conocer, pero hoy se cambia todo eso. Ahorita estamos en cola esperando el vuelo a la ciudad de Guatemala. Ahorita son la medianoche, entonces está muy solo el aeropuerto. Ahorita no está tan ocupado como normalmente. Aquí en Los Ángeles normalmente todo esto siempre se mantiene lleno. Todo súper tranquilo. Como les dije, este es un viaje que ya tenía muchas ganas de hacer y pues siempre sabía que iba a ser especial. Hoy estoy viajando con mi familia por primera vez todos juntos y pues sí, estoy súper emocionado más porque pues todos vamos a ir juntos a conocer la tierra donde viene mi familia. La tierra de donde inmigró mi abuela aquí a los Estados Unidos. Entonces todos estamos súper felices, nerviosos, pero yo sé que Guatemala nos va a tratar súper bien. Estamos volando hoy con Volaris, entonces voy a compartir mi experiencia con ustedes y de verdad pues primeras impresiones en el avión. Yo voy a dar como unos 5 para los 10. Está como un poco sucio. Mira los asientos cómo se parecen, las paredes, mira. Y sí, está un poco viejito, pero yo confío en Volaris cada vez que vuelo con ellos. Siempre tenemos un buen vuelo. Entonces sí, vamos a comenzar este viaje con ellos. Ganamos un boleto muy económico, salió como $100 cada persona. Desde Los Ángeles a la ciudad de Guatemala. Entonces es muy duro a decir no a ese precio. Es un súper buen precio. Entonces yo digo que por $100 yo me sentaría en un avión así sin problema cualquier tiempo del día. Así se mira todo desde afuera ahorita. Ya está bien oscuro. Ni los puedo mentir, esto sí provoca ahorita en el avión. Imagínate, un maruchan, un sopa maruchan en el avión. No, se pasan. Y mira, sabor de fuego, hasta tienen un sabor de dragón. Dígame en los comentarios si has probado un maruchan, sopa de maruchan de dragón. Wow, mira esto, mira el volcán. Qué cool. Y aquí se ve que hay un lago. Mira, otro volcán. Wow. Qué cool que puedes ver los volcanes cuando estás aterrizando. Y de verdad todo se mira súper cerca y enorme. Wow. Pero sí da pena que... Sí, por favor. Pero sí da pena que no se puede mirar muy bien desde afuera de la ventana. La ventana está muy descuidada. Wow, la ciudad de Guatemala se ve enorme. Yo no sabía que era tan grande, pero wow. Wow, se ve que hace mucho calor afuera. Yo estuve mirando ¿cómo se dice? Forecast anoche y dijo que iba a ser mucho frío, pero
No, se siente el calor. Alta Verapaz. ¡Wow! ¡Ahí vamos! Alta Verapaz. ¿Qué es esto? Otro parque arqueológico, se ve cool. Estoy tan feliz. Y ahora, migración. Wow, mira qué lindo y limpio está este aeropuerto. Me encantan todos los foticos. Se ve que hay mucho turismo aquí en Guatemala. De verdad estoy muy sorprendido que todo está muy fácil aquí en este aeropuerto. Me da también como un memoria del aeropuerto de Lima, Perú, que pues se parece un poco así, y la vista desde afuera se ve que hay como unos edificios altos al lado del, pues donde aterrizamos, y aquí es como un punto de migración donde buscan todos tus documentos. Pero mira esta vista, mira cómo se ven todos los edificios aquí al lado del aeropuerto. Para ustedes que conocen Lima, me pueden decir en los comentarios qué te parece. A mí sí me parece muy parecido a Lima. Pasamos inmigración y de verdad se fue súper fácil. Ahorita pues ya salimos y vamos a buscar el carro que renté. Nunca rento carro, pero como estábamos aquí en viaje de familia, dije pues va a ser el más fácil manera por navegar por Guatemala, y también el más económico porque somos 4 y el carro lo conseguí como en $16 al día, algo así, súper económico. Mira, aquí tienen un tuk-tuk. Esto me da recuerdos de Tailandia. No sé si tienen estos aquí, pero si tienen, seguro me monto. Y aquí están todos los rental cars. Yo estoy buscando Budget, que está por aquí. Salimos del aeropuerto y directamente te encuentras con gente vendiendo globos. Esto nunca encontré en ninguna otra parte del mundo, pero aquí en Guatemala pues miro que es muy popular. Mira, tienen corazones, Pikachus, estas aquí. Cool, ¿verdad? Es súper interesante. Eso es lo que me fascina más de llegar a un país nuevo por primera vez, es que todo te sorprende. Hola, buenas. Buenas, ¿qué tal? Muy bien, ¿cómo están? Todo bien. Ya esperando el vehículo, va a llegar aquí. Yo creo que es esa, no estoy segura todavía, pero ganamos un coche para toda la familia. Muy económico, como te dije. Me sorprende mucho que cuando sales del aeropuerto aquí en Guatemala, pues no están como todos los taxis afuera buscándote, agarrándote por el mano, tratando de venderte un boleto más costoso. Y aquí andan en moto también, como en Venezuela. Me gusta eso, cuando sales de un aeropuerto y nadie te trata de venderte un taxi. Eso me encanta. Te sientes como muy bienvenido. Nos vamos a subir a este van aquí, a ir a buscar el coche que rentamos. Está bonito la clima hoy. Sí, bastante. ¿Es temporada de buena clima? Sí, verano. Verano. Hola, buenas. ¿Cómo estás? Gracias. Y listo. Amigos, ya estamos listos. Tenemos el carro. Este es el carro de nosotros para este viaje. Un Mitsubishi Montero Sport. Es 4x4 diesel. Yo creo que este camioneta va a ser brutal. Mira, no se ve, mira nada adentro también. No, estoy feliz. Tenemos una manejada de 4 horas. Así vamos a comenzar este viaje a Guatemala. Aquí con un viaje a Cobán, el pueblo donde nació mi abuela y el razón por qué vinimos en este viaje. Entonces, pues vamos a ver si encontramos un desayuno por ahí y comenzamos esta manejada.
Amigos, paramos adentro de un McDonald's a comprar un sándwich bien rápido. Ya sé, apenas llegamos a Guatemala, pero quiero algo rápido. Tenemos una manejada de 5 horas y ya cuando llegamos disfrutamos de algo bien guatemalteco. Pero no los voy a mentir, este McDonald's se mira súper cool, se ve grande. Me encanta que puedes llenar tus propios vasos, no como cuando estábamos en Venezuela y en la Dominicana. No podías hacer eso, pero aquí sí. Ahorita vamos a ordenar, vamos a ver cómo se mira la menú y ver si comemos algo icónico que solo encuentras en el McDonald's de Guatemala, o si esperamos para otro video solo de comida que encuentras en un McDonald's en Guatemala. ¿Qué creen? Amigos, miren esto, tienen muchas diferentes opciones de cosas que solo encuentras en Guatemala. Mira, desayuno tradicional lleva hasta frijol y queso. Tienen un McMuffin chapín, café guatemalteco, bastante cosas súper cool en el menú. Ok, yo ordené este sándwich muy sencilla. Solo tiene jamón, queso y huevo. No ordené el chapín porque dije que es mejor si grabo un video solo mostrándote la comida que se encuentra en el McDonald's de Guatemala. Entonces, si quieren ver ese video, por favor, déjamelo aquí en los comentarios. Déjame saber y lo puedo grabar pronto. Pero sí, vamos a disfrutar de este sándwich bien rápido y comenzar este viaje de 5 horas. Papá. No los voy a mentir. McDonald's, wow, increíble. Cada vez cae súper bien. Y wow, el jugo y el café que comimos ahorita, muy como tiene un sabor totalmente diferente, muy distinto, pero me encantó. Ya vamos a comenzar esta aventura, este viaje de 3 horas y 48 minutos al Alta Verapaz. Nos paramos a hacer un stretch y descansar un poco porque de verdad, wow, esta carretera llegando de Guatemala a Cobán está súper buen cuidado, todo muy nuevo. El carretera no hay huecos, no hay nada, pero sí hay muchas curvas. Entonces, los curvas te detienen, no puedes ir muy ligero y siempre te quedas y siempre te toca sentar atrás de un camión grande porque ellos van bien despacio. Entonces, por eso nos está tardando mucho, pero nos falta otros 2 horas para llegar. Como pueden ver, todo está muy tranquilo. Aquí hay bastante diferentes bodegones. La gasolina ahorita está a 35 quetzales al litro. Yo creo que es litro, no sé cómo hacen el gasolina aquí, si lo hacen por litro o por galón. Eso es algo que necesito preguntar, pero si es por litro es súper costoso. Si es por galón, pues yo creo que el gasolina aquí en Guatemala es económico. Vamos a ver qué tal. Y pues sí, estamos ahorita 1 hora y 30 minutos de Cobán. Hace bastante calor hoy. Como pueden ver, ya se está poniendo bastante más verde también. Estoy tan feliz por estar aquí. Oh, precio por galón. Entonces 35 quetzales por galón. Ahorita son como 7.5 quetzales por dólar. Está bien. Entonces como unos $4 al galón. Más o menos lo que estamos pagando ahorita en los Estados Unidos. Entonces yo me imagino que para la gente aquí en Guatemala es costoso, pero para nosotros pues más o menos normal. Oh, ¿de dónde saliste? Hola amigo, ¿cómo estás? ¿Eres chapín? ¿Sí? ¿Eres guatemalteco? Interesante, mira esto amigos, cómo cargan los toros aquí en Guatemala y con todos los muchachos ahí atrás también. Qué cool.
llegamos aquí a Cobán, de verdad, ese viaje tan increíble, tan lindo, mirando toda la belleza natural afuera de la ventana. Pero sí, estamos aquí en Cobán. Ya llegamos a nuestro Airbnb. Aquí es donde nos vamos a estar quedando esta semana. Vamos a cerrar aquí. Es un casa súper lindo y grande. Está súper grande para caber toda la familia. Como dije, teníamos planeado llegar aquí con más gente, pero los planes se cambiaron. Pero este va a ser el casa de nosotros para estos días. Como pueden ver, es un casa muy típico aquí de Cobán. No sé cómo se prenden las luces, pero es grande. Mira, tenemos una mesa para la familia, unas chineras con diferentes trastes. Por aquí que tenemos la cocina, allá lavadora, secadora, closets, 3 camas, un escritorio y otro recámara. Wow, super cool. Y buen precio, como te dije, este Airbnb, o no los dije todavía, pero este Airbnb nos costó algo como $45 la noche o 50, que es muy económico por 4 camas. 4 camas y tenemos muchos espacios para caminar, disfrutar. Mira esta zona aquí afuera, muy relajado. Tenemos una mesita aquí, yo no sé si llega con moto, pero fino lugar. Pues sí, amigos, llegamos a Cobán. Estoy tan feliz por estar aquí en Guatemala. Si ustedes están mirando de aquí, de la zona de Alta Verapaz, por favor, déjame recomendaciones aquí abajo. También déjame más recomendaciones por cosas que quieren ver de Guatemala. Voy a estar aquí unos 2-3 semanas, no sé todavía. Llegué aquí a disfrutar mi tiempo y pues sí, llevarlo muy tranquilo. Entonces dejan sus recomendaciones abajo. Pronto vamos a hacer un recorrido por Cobán. Les voy a mostrar todo lo que miro yo en este viaje y yo sé que les va a encantar. Ahorita pues acabamos de viajar casi 10 horas para llegar aquí a este punto donde estamos. Entonces yo digo que me voy a quitar esta ropa, bañarme como todos los demás, ir a cambiar un dinero para tener quetzales y comenzar a disfrutar de la belleza país de Guatemala. Gracias por todo, amigos, y nos vemos pronto por un nuevo video desde el hermoso país de Guatemala. Gracias por el apoyo.